Un placer. Recién pensaba, qué increíble que ya, qué rápido que pasa todo, ya se termina. Y bueno, qué bueno, miraba para atrás recién y los veía y decía, qué valiente esta gente. La octava reunión en el fin de semana, en un feriado, que se viene a escuchar al mismo tipo de siempre, al que Cristian no quería que venga. Pero qué bueno poder compartir este tiempo. Cuando empezamos a entender cada vez más lo que significa su vida en nosotros, entender la obra de la cruz nos comienza a apasionar, y son las cosas que después no contamos el tiempo. Uno piensa, 8 reuniones parece mucho, y es mucho, depende de dónde lo miremos, pero recién pensaba, ahora los teléfonos nos avisan una vez por semana cuánto usamos el teléfono esta semana, ¿lo vio? Y si no, búsquelo, investíguelo, porque todos los teléfonos controlan todo el tiempo que usted estuvo y dónde se metió. Y hay gente que está más o menos 2, 3, 4 horas por semana, por semana, sí, estoy bien, por semana en el teléfono. ¿Sí? Así que en un mes podemos perder un día del mes en el teléfono. ¿Por año cuánto sería eso? ¿Cuántos días? Es mucho tiempo. O sea, a lo que nos interesa, sí le dedicamos tiempo, lo que amamos le dedicamos tiempo. Así que quiero honrarles, no es un reto esto porque suena como que empiezan a hablar así, ya te van a pegar el palazo, ¿viste? No. En realidad honrarles por este tiempo que han dedicado, que han destinado. Hemos tratado de apasionarnos juntos por el Señor, por la cruz, por su vida, ¿sí? Que gracias al Señor por esa tecnología hermosa que se le ocurrió poner su vida en nosotros, para que podamos vivir y experimentar lo que Él diseñó que podamos experimentar, y para hacer lo que al Padre le agrada. Porque de eso se trata la vida, de agradar al Padre, de que el Padre sea visto en nuestras vidas y sea visto en la tierra, y para eso puso a Cristo en nosotros. Así que qué glorioso, ¿no? Pero vamos a cerrar esta tarde. Quisiera ponerle el broche a todo lo que venimos trabajando desde el primer día, y los que no pudieron estar por alguna razón le piden la nota al que no estuvo, y el que no tomó nota le reta y le dice, ¿cómo no tomaste nota? ¿No? Pero de algún lado puede sacar lo que estuvimos compartiendo, dejé los PowerPoints, los pueden seguir estudiando. Y de hecho cuando cierre ahora le voy a dejar un regalito, hágaseme acordar Daniel, le mandé un WhatsApp pero se le rompió el teléfono y no vio mi WhatsApp, pero ahora haceme acordar al final, si no el Espíritu Santo me va a hacer acordar. ¿Quieren un regalo o no? Sí. ¿Me van a hacer acordar? Ok, bien, quisiera compartirles en esta tarde este tema que se llama familias que discipulan a sus generaciones. Y recién oraba antes de venir hacia acá y pensaba en esto, ¿no? Y casi siempre cuando hablamos de familias y hablamos de generaciones, a muchos de nosotros se nos viene una carga, muchas veces una angustia, una dificultad por situaciones que vivimos con nuestros hijos. Y casi siempre escuchás un título como este y te lo imaginás como, bueno, acá ya viene el palazo de todo lo que hice mal, y por eso mis hijos están perdidos por la vida, y bueno, vamos a ver cómo Dios se las ingenia para hacerlo volver, ¿no? Y es como un momento tétrico. Pero quiero en esta tarde, aunque sí vamos a asumir algunas responsabilidades, el Señor me mostraba que esta tarde esta palabra es una palabra de esperanza. Y quiero dejarte algunas cosas bien prácticas. Y de hecho por eso el regalo al final va a tener que ver con toda esta enseñanza, y quiero dejarles un material de regalo para que pueda colaborarles en este trabajo que tenemos tan hermoso de discipular a nuestras generaciones. Pero miren, una de las responsabilidades que tenemos que asumir, aunque esta es una palabra de esperanza, sí tenemos que asumir que hoy somos lo que hemos multiplicado en las generaciones. Todo lo que somos hoy, tanto bueno como malo, porque hay mucho bueno, hay mucho avance, mucha ciencia, hay muchas cosas buenas, pero también todo lo que no es tan bueno lo hemos nosotros multiplicado en las generaciones. Y esta mañana hablábamos un poco con los líderes, con los pastores, y veíamos qué importante que es entender lo que estamos haciendo, entender qué es la iglesia, entender la obra de la cruz, entender cómo opera su vida en nosotros, porque es la manera en que nosotros vamos a poder multiplicar. Nosotros tenemos la responsabilidad de multiplicar un evangelio más exacto en las próximas generaciones. No seguir multiplicando prácticas y a veces conceptos que ni siquiera son bíblicos, ni siquiera son, Dios jamás lo dijo y nosotros lo estamos diciendo, lo estamos predicando, lo estamos multiplicando en las generaciones. Entonces de repente alguien se pone contento porque su hijo le tocó tocar la guitarra la primera vez aquí o la batería, y pone una foto en el Instagram y dice, mi hijo está sirviendo en el altar.
Y suena bien, pero primero esto no es un altar, esto es una plataforma, este es un espacio, un salón que tranquilamente puede ser usado para un desayuno como esta mañana. El altar somos nosotros, el altar es el lugar donde uno va a hacer sacrificio. Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, o sea, el altar, el sacrificio, somos nosotros. Hoy en Cristo hay conceptos que cambiaron luego de la cruz y nosotros los seguimos multiplicando en las generaciones. Servir al Señor es solo estar acá adelante. ¿Y qué pasa con todos los que están sentados y nunca llegan acá adelante? Porque son solo el 3%, el 5% de la congregación que llega aquí adelante. Entonces no sirven. Malas noticias, muchachos, no sirven ustedes. No, sí, claro que sirven, porque el servicio de Dios es una vida. Terminábamos esta mañana leyendo Juan 6, cuando Jesús mismo define qué es la obra de Dios. La obra de Dios es que crean en el Hijo. Nosotros estamos llevando adelante la obra de Dios todos los días, en todo lugar donde nos movemos. Estamos sirviendo a Dios todos los días, en todo lugar donde nos movemos, con nuestra vida, con nuestra manera de hablar, nuestra manera de saludar, nuestra manera de hacer negocios. O nosotros somos reconciliadores, o somos personas que la gente puede tomarnos como ejemplo para decir no quiero saber nada con Dios. Y le insisto en esto porque sé que varias cosas que voy a decir van a sonar duras, pero por favor escúchenla con un espíritu humilde, no como un reto de parte del Señor, sino para reconocer sí ciertas cosas, pero al final van a ver como esta es una palabra de esperanza que nos posiciona en un lugar en el que ya todo está resuelto para las próximas generaciones. Y Dios lo va a hacer. Serás salvo tú y tu casa, le dijo Pablo en una cárcel a un carcelero desconocido. No estaba su familia, no estaba su esposa preparando un café, estaba Pablo con un tipo desconocido enfrente. Y él le dijo, porque abrazaste a Cristo, el Evangelio entró a tu casa. Él no conocía a su familia, no había ido a su casa todavía, sin embargo, él ya vio lo que el Evangelio produce en una persona. Si el Evangelio está en tu vida, el Evangelio está en tu generación. Y esa es la mayor esperanza que tenemos. Ahora vamos a ver en esta noche cómo hacemos para llevarlo adelante y cómo colaborar con Dios en esto que Él está haciendo en las generaciones. ¿Sí? ¿Amén? ¿Vamos bien hasta acá? Generalmente creemos que proveer bienes materiales y comodidades a nuestros hijos es lo mejor que podemos hacer por ellos. Y claro que es algo bueno, ¿sí? Pero no es lo mejor que podemos hacer. Creemos también que exigirles a ellos conductas y comportamientos que no ven en nosotros, eso es educación. Yo le educo a mis hijos, yo le digo qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer. Yo le pongo límites, ¿no? Pero después mi vida es un desastre y ellos pueden tomar mi vida como modelo para tener una mal vida. Entonces no es educación, aunque yo la llame educación, está complicado. Síganme porque lo vamos a ir entendiendo a medida que avanzamos. ¿Qué es lo mejor que le podemos ofrecer? Lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos y por otros en el mundo en el que vivimos es enfocarnos en nuestra propia madurez, que es la que produce la vida de Cristo en nosotros. Dios pone una vida, la vida de su Hijo en nosotros, como una semilla que tiene la genética para empezar a crecer, para empezar a transformarse en una planta y dar el fruto que al Padre le agrada. Entonces miren cómo cambia la óptica. Cuando yo pienso en discipular a mis generaciones, espero que alguien me dé pasos a seguir de cómo enseñarles y cómo ver que ellos no. El discipular a las generaciones empieza en mí. Si yo me ocupo de mi propia madurez, empezó el discipulado de mis generaciones. Porque la vida en Cristo es modelar una vida. Y yo sé que más de uno de nosotros no se anima a decir como el apóstol Pablo, imítenme como yo imito a Cristo. Pero creo que va a venir un tiempo en una generación en la que vamos a poder, Cristo va a crecer tanto en nosotros que vamos a poder decir a nuestros hijos, imítame como yo imito a Cristo. ¿Cuántos se animan a decirle eso a sus hijos? Imítame. Veo que se ríen porque conocen a gente que no se animaría a decirlo, ¿no? Bueno, enfocarnos en nuestra propia y verdadera madurez es el proceso de discipulado. Ahí comienza el proceso. Si hoy vemos que nuestros hijos están un poco descarriados, o nuestros hijos están perdidos, están confundidos, no saben bien, el sistema los ha atrapado, están confundidos sus pensamientos, no es tanto el tener que ocuparnos en ellos como si ocuparnos en nosotros. Necesitamos ocuparnos en nosotros, ocuparnos en crecer de tal manera, en madurar de tal manera que ellos vean en nosotros una vida que quieran vivir. Porque miren, y esto lo hemos experimentado la mayoría, afuera, en el mundo, todo es vacío, hueco, es vano, no te ofrece nada, por más luces y colores que presenten. Mucho show, mucho humo, mucho punchi punchi, pero es todo vano, todo vacío, es hueco.
Un día las personas se frustran, por eso una y otra vez buscan otra cosa, comprar, tener lo más nuevo, seguir, es como una carrera atrás de la nada. También hemos experimentado lo hueco y vacío de la vida religiosa, una vida de ritual, de culto en culto, sin la sustancia de la vida de Cristo, sin entender lo que estamos haciendo, sin entender una reunión como una mesa espiritual en la que nos acercamos a comer a Cristo. Entonces, claro, uno va de culto en culto y un día dice, bueno, ya me harté de esto, siempre lo mismo, siempre cantamos la misma canción de hoy, no vengo más. Pero cuando nosotros comemos el pan de vida, cuando comemos a Cristo, no vamos a ir a comer a otro lado, porque afuera en otro lado es todo chatarra. Y el verdadero pan es Cristo. Y necesitamos aprender a comer el pan de vida y a ofrecerle a nuestros hijos el pan de vida, que es Cristo. Y entonces ellos van a comer y no van a querer otra comida. Así podremos estar expresando una vida que nuestros hijos quieran imitar. Porque el discipulado consiste en eso, en una vida que se imita. El discipulado tiene que ver con personas comprometidas a seguir un líder, imitando su vida y multiplicando sus enseñanzas. De eso se trata el discipulado. Pero siempre lo hemos pensado como el discipulado, como algo que, bueno, el pastor y algunos líderes medio fanáticos que son fanas de la iglesia y están siempre sentados en el ratón de iglesia, bueno, ellos discipulan. Se convierte uno nuevo y hay que enseñarle de la palabra. No, el discipulado comienza en la casa. El discipulado comienza con nuestros hijos. El discipulado está en la hoja 1 de la Biblia cuando Dios le dice multiplícate. Es un diseño de Dios, pensado por Dios, para multiplicar lo eterno en las generaciones. Es más que solo transmitir información a los seguidores, es imitar la vida del maestro. Implica un doble compromiso, tanto del discipulador como de los discipulados. Es un compromiso doble. Vean lo que hizo Jesús con sus discípulos. Es un proceso largo, lleva tiempo, son unos cabezones, hay que tenerle paciencia. Jesús un día lo tuvo que confrontar a Pedro como si fuera el diablo, vete de mí, Satanás. Pero era el muchacho que su mano derecha estaba con él todos los días. O sea, no es que es fácil discipular, porque claro, nosotros tenemos esa idea romántica de Hollywood que todo es fácil. Bueno, abrimos la Biblia, leemos unos versículos, oramos, se va a su casa, el tipo de Superman viene la semana que viene, va a estar todo bárbaro. No. Y eso es con una persona que discipulamos en la congregación, pero con nuestros hijos convivimos. Es una tarea de estar conviviendo, donde yo les puedo enseñar muchas cosas, pero ellos están viendo si lo que yo les estoy enseñando es fingido o es auténtico. Por eso es tan importante dedicarnos, ocuparnos de nuestra propia madurez, ¿sí? Porque nosotros somos los primeros, si vamos a discipular, que tenemos que estar comprometidos con el Señor y comprometidos con nuestros hijos y no dejar nunca. Los hijos es algo en lo que no tenemos vacaciones nunca. Pregúntale a la gente más grande que sus hijos ya se casaron. ¿Usted sigue orando por sus hijos? Se va de viaje ese hijo y las mamás no pueden dormir pensando si el hijo llegó bien o llegó mal, le pasó algo en el camino y el hijo ya tiene su ayuda idónea, ya tiene la consuegra que también está orando, ¿no? O sea, pero uno nunca deja de tener su corazón en sus hijos. ¿Dónde estarán? ¿Cómo les irá? ¿Qué les pasa? Los hijos que se fueron a estudiar más lejos, uno está permanentemente orando por ellos. No hay vacaciones con los hijos. Hasta los 100 años ya son parte parte del show. Pero es algo bueno, porque es el diseño de Dios para que su vida se multiplique en las generaciones. Por eso le decía al principio, no es solo una cuestión de tratar de trabajar para dejarle un bien material, porque yo puedo haber trabajado mucho y dejarle un bien material, pero no estuve presente para ellos. Y yo conozco hijos que han lapidado sus herencias porque no les interesa la herencia, porque no amaban al papá, porque el papá nunca estuvo. Tuve un paciente una vez que toda su vida trató de agradar al padre, el padre nunca le dio ni 5 de atención y un día el padre se le ocurre suicidarse en la casa, en la cama, con una escopeta en la pera. Y este muchacho, con la frustración de que nunca iba a tener la aceptación del papá, fue a los 15 días a la misma cama, en el mismo lugar, con la misma escopeta y se pegó un tiro igual que el padre. Pues la única manera que encontró de conectarse con su papá y ser uno con su papá. Y no le digo esto como para que se asuste y por favor no estamos acá metiendo miedo, pero quiero que entiendan lo importante que es que nosotros entendamos el lugar que Dios puso en nosotros. Nosotros somos la autoridad delegada por Dios en nuestra casa.
Ahora, como ya aprendimos ayer, no mire lo que ve con los ojos naturales, mire lo que Dios dice, serás salvo tú y tu casa. Ese carcelero estaba en la cárcel, su familia no conocía a Pablo, no conocía al Señor, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Sin embargo, ya el Evangelio había entrado a su casa. Si ese carcelero cree esa palabra en ese momento, todo el Evangelio entró a su casa y sus generaciones. Y yo sé que usted tiene por ahí su pareja, su cónyuge, su hijo, su hija, que probablemente está con alguna lucha, o no está, o no viene, o no quiere, o está peleado con Dios. Tranquilo. Esa es la realidad natural. ¿Cuál es la realidad de Dios? Agárrate de esa palabra. Lo que Dios te dijo va a ser. Lo que Dios dice es, aunque yo vea y toque con mis sentidos naturales una realidad que no es tan aparentemente buena, yo le creo al Señor. Como hablamos ayer de la historia de Jairo, ¿no? Y si alguno no estuvo, pregúntele al que estuvo. Sigamos, si no, ven que me empiezo a ir por las ramas. Daniel, decime así, haceme la señal. Volvé al eje, David, volvé al eje. Menos mal que tenemos al pastor acá que me pone en vereda. Bueno, dice Génesis 1, 27 y 28, Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó, a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. Y los bendijo, o sea, Dios los prepara, los bendice, están en un estado de plenitud y los manda, sean fructíferos. Multiplíquense. Claro que esto es más que solamente multiplicarse según su especie, como toda la creación podía ser. Dios está esperando que ellos multiplicaran el ámbito de Edén en toda la tierra. Tenían un potencial de llegar a toda la tierra. Y nosotros pensamos que somos unos pobres infelices en una casita por ahí lejos, en la zona norte o en la zona sur, que nadie nos conoce, el mundo no nos conoce. No, tu familia está el potencial para impactar el globo. Aún miles de años después de hoy. Si no, pregúntele a Timoteo, papá griego, nunca le había enseñado nada del judaísmo, nunca le había enseñado nada del cristianismo, pero tenía una abuela que tenía fe no fingida, tenía una mamá que tenía una fe no fingida, y Timoteo se transforma en un líder impresionante en la iglesia. Lea Hechos 16, y viene Pablo y lo ve a este pibe y dice, wow, impresionante este muchacho, quiero que sea mi colaborador. Y Timoteo se va con él a recorrer toda la zona con el apostolado de la iglesia, edificando la iglesia. Y hoy, 2000 años después, en una casa desordenada, usted y yo estamos hablando de Timoteo. Yo tengo dos opciones, o veo la realidad natural o veo la realidad espiritual. Si veo la realidad espiritual, el Evangelio se transmite en las generaciones, la vida de Dios se preserva en las generaciones, y esa es la semilla que tenemos sembrada nosotros. Y eso es lo más importante que podemos transmitirle a nuestros hijos. La mayor plenitud está en el multiplícate. Miren, y esto es tan real que está metido en la médula del ser humano. Aunque el ser humano haya desobedecido a Dios y haya muerto espiritualmente, como lo estudiamos ayer, no existe familia que no multiplique algo en las generaciones. Toda familia en la tierra, cristiana y no cristiana, multiplica algo en sus generaciones. O multiplica amor a Dios o multiplica odio a Dios, porque no hay término medio. O multiplica atención y pasión por las cosas espirituales, o multiplica desinterés por las cosas espirituales. O multiplica criterios y mentalidad eterna, o multiplica criterios y mentalidad temporal. Toda familia en la tierra. Así que el multiplícate es muy importante. Vemos claramente en el Génesis el multiplícate, ¿sí? que el discipulado es una idea de Dios y es previo a cualquier civilización humana. Al primer matrimonio en la tierra, Dios le dice, multiplícate. Y le da el potencial de tener hijos. Y gobiernen sobre la tierra. Me encanta ver las cosas escondidas de él. Cómo Dios le dice, ¿cómo pueden ellos gobernar sobre la tierra? Imagínense, solo el Edén. Dice, y Daniel acá me puede corregir, usted ha estudiado, ¿cuántos ríos había en el Edén? Por lo menos 4 ríos define las escrituras que hay en el Edén. Todos los animales que existen en la tierra estaban en el Edén. Adán le puso nombre, Adán estaba administrando ese ámbito. ¿Cómo puede ser que eso tan grande, aparentemente difícil, todo lo que nosotros estudiamos en biología, todo lo que estudiamos en zoología, todo lo que nos vuelve locos, los vertebrados, los invertebrados, los cuadrúpedos, qué sé yo, todo lo que ahora tenemos en los libros, lo escribió, lo puso nombre, un tipo solito. Miren el potencial que tenía conectado al Señor como para administrar. Y encima, Dios le dice, esto no es nada, podés gobernar sobre toda la tierra. O sea, creo que no hemos entendido cuál era el diseño.
Y no tomamos dimensión de lo que se perdió en el origen. Por eso es tan importante entenderlo, porque lo que se recuperó en la cruz es gigante. Entonces cuando yo estoy en mi casa y aparentemente tengo solo un hijo, una hija, mi esposa, 2 perros, parece que no pasa nada. No, hay un potencial para llegar a toda la tierra. Los hijos son como una flecha en manos del guerrero, dice el Salmo 127. La flecha es un arma de guerra, la flecha hay que entrenarla, la flecha va más lejos que yo. Es la extensión del guerrero. Nuestros hijos tienen que ir más lejos que nosotros. Uno de los principales objetivos del discipulado de nuestras generaciones es que aprendan a valorar lo espiritual y eterno por sobre lo temporal. Todo el mundo le ofrece cuestiones temporales. Y lamentablemente muchas iglesias siguen ofreciendo cuestiones temporales. Dios te va a prosperar, te va a ir bien, vas a tener tu negocio. Eso es temporal. El Evangelio no es temporal, el Evangelio es eterno. El Evangelio es Cristo mismo. La propuesta de Dios nunca es temporal, es eterna. Por eso Jesús le puede decir al joven rico, miren, es joven y es rico. El sueño del pibe, querés ser joven y ser rico. ¿Y cómo puede ser que Jesús le pueda predicar a alguien que aparentemente, humanamente, no tiene ninguna necesidad? Es joven, está sano, impecable, fachero y rico. Y Jesús le dice, el reino no es eso, vendelo todo, seguime. Claro, nosotros pensamos que el Evangelio es para los necesitados. Entonces, si tenemos a alguien que tiene mal el matrimonio, listo, ahí le voy a predicar. Si tengo a alguien que está enfermo, ahí le voy a predicar. Y si te aparece alguien en un BMW, no tiene ni un drama, está todo resuelto, su cuenta abultada, y se te queman los papeles. ¿Y qué le digo a este tipo? Si tiene todo, ¿qué le ofrezco? Dios te va a sanar tu matrimonio. Mi matrimonio impecable, no vamos de vacaciones ahora. Tus hijos mis hijos, unos genios, universitarios. O sea, ¿qué le ofrezco? Le ofrezco a Cristo, le ofrezco el Evangelio eterno, le ofrezco vida porque está muerto. Claro, pero no hemos entendido que el Evangelio es eterno y que la propuesta de Dios es eterna. Nuestros hijos tienen que amar lo eterno. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al Hijo a quien es enviado. Juan 17:3. Nuestros hijos tienen que ser unos apasionados por lo eterno, porque lo temporal se cae a pedazos, no existe. Todo el tiempo está cambiando, todo el tiempo es relativo, todo hay nuevo. Te compras el último teléfono, ya sale el otro. Te compras el otro y sale el otro. Y nunca llegás. Te compraste una computadora espectacular y ya quedó vieja en poco tiempo. Te compraste un auto y el vecino se compró uno más nuevo. Hiciste un esfuerzo, te lo compraste y el otro se compró uno más caro. Y no termina nunca eso. Y te va bien y ganás más. Y ahora sí, te compras algo mejor. Pero hay otro que gana más que vos. Y tiene algo mejor que vos. Y eso es interminable. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde vamos a correr? Discipulado es pasar más allá de tener un discurso y costumbres evangélicas para expresar una vida que nuestros hijos quieran vivir. Es fácil tener discurso. Vaya a cualquier lugar, vaya a un club, vaya a un lugar de política, 2, 3 reuniones, escuche cómo hablan, qué dicen, cómo se paran, cómo saludan, cómo ponen la cara. Uno aprende enseguida. Y puedo fingir ser peronista, radical, del PRO, de K, lo que vos quieras, en 3 semanas. Puedo fingir ser cristiano, puedo fingir cualquier cosa, pero no puedo fingir la vida. Por eso Dios nos ofrece vida. Verdadero discipulado es que la expresión de Cristo sea tan fuerte que nuestros hijos quieran vivirlo por lo que ven en nosotros más que por lo que le decimos. Y si hoy nos quedara, aunque sea esta placa, esta frase, esta es la mayor esperanza que nosotros tenemos. Ore por sus hijos, trate de enseñarle a sus hijos, dedíquele tiempo a sus hijos, pero lo más importante que tenemos que hacer es rendir todos los días nuestra vida para que Cristo crezca en nosotros. Y que la expresión de su vida, que el carácter de Cristo, el amor de Cristo, la paciencia de Cristo, la bondad de Cristo, la justicia de Cristo, todo lo que es Cristo, salga, se exprese de tal manera que nuestros hijos, nuestros esposos, nuestra familia, hasta la suegra, quiera vivir la vida de Dios por lo que ven nosotros, más que por lo que le decimos. Es más, muchas veces nos conviene hasta callar la boca y que se exprese la vida nada más, que se expresen las acciones. Si no decimos una cosa, hacemos otra. Y esta es la esperanza. Nuestros hijos tienen que ver, cuando nuestros hijos vean la plenitud de su vida, el sentido de su vida, el sentido de propósito cada día, el que venga una tormenta y se caiga todo a pedazos y yo por dentro tengo el gozo en medio de las tribulaciones.
Y puedo estar tranquilo, y puedo estar pleno, puedo estar en estado de reposo, porque todo está en estado de reposo gracias al consumado desde la cruz. Y ayer estudiamos un poco eso. Todo fue consumado, todo está en estado de reposo. Dios no está preocupado, Cristo no está preocupado, el Espíritu Santo no está preocupado. Dios no tiene enemigos, el enemigo ya fue vencido en la cruz, fue expuesto públicamente. Claro, pero necesitamos verlo, necesitamos vivirlo y que esa vida se exprese a través de nosotros y nuestros hijos quieran vivirla. Miren, toda la creación gime. No hay nada perfecto ahora. La creación no espera la segunda venida, el rapto, el cielo, sino la manifestación de los hijos. Hijos maduros que ahora caminan sin reserva con el Padre a través de Cristo en ellos. La creación gime, dice Romanos 8, por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué es una manifestación? Estamos muy acostumbrados hoy a las manifestaciones. ¿Qué es una manifestación? Alguien que expone algo. ¿Qué es lo que la creación está gimiendo ver? La expresión, la manifestación de Cristo en nosotros. Ahora, si la creación lo quiere ver, imagínense nuestros hijos. 1 Corintios 2:12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Miren qué importante es esto. Muchas veces hemos escuchado y hemos entendido que el Evangelio es para adelante, y Dios te va a hacer, y Dios te va a dar, seguir las promesas, esperar las promesas, y seguimos esperando. Cuando Dios nos está diciendo aquí que nos dio el Espíritu para que sepamos lo que ya nos concedió. Para atrás. ¿Cuándo nos concedió? En la cruz. ¿Cuándo nos amó? En la cruz. ¿Cuándo nos bendijo? En la cruz. Con toda bendición. ¿Cuándo nos escogió? ¿Cuándo nos redimió? ¿Cuándo nos justificó? En la cruz. Yo abrazo la cruz. Ahora tengo que crecer para entender de qué se trata. Por eso sin discipulado se distorsiona el Evangelio. Si nosotros vamos de culto en culto y nunca nos sentamos con una persona a enseñarle de qué se trata las Escrituras, a ayudarle a amar las Escrituras, a amar al Señor, a ver a Cristo en todo, a entender el plan eterno de Dios, se distorsiona el Evangelio y cada uno sale a decir la verdura que le parece, sin siquiera poder probarlo escrituralmente. Por eso tenemos la gran oportunidad en nuestras casas de discipular, y el discipulado consiste en conocer y entender lo que ya nos ha sido dado en Cristo. Una de las principales razones del discipulado de los hijos consiste en que la preservación de la vida del hijo siempre está en las casas. La vida de Dios se preserva en las casas. Lo puede ver en el Génesis, lo puede ver en Noé, lo puede ver en David, lo puede ver en toda la historia. Hasta Jesús tuvo que venir como un bebé humano y estar en manos de José y María, un matrimonio común y corriente como el suyo y el mío, formándose hasta los 30 años. Miren, a los 12 Jesús ya sabía, ya había sido entrenado. Él ya podía repetir la Torá de memoria, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. De memoria, de principio a fin, lo recitaba completo. Se podía sentar a hablar con los líderes religiosos y decirle, mi papá es Dios y tiene negocio en lo que yo me tengo que ocupar. 12 años. Pequeño problema, no tenía la madurez para llevar adelante el propósito eterno. Entonces el padre guarda silencio. Y dice las Escrituras, dice Lucas capítulo 2, que él se fue a su casa y se sujetó en obediencia a ellos hasta los 30 años. Es la casa la que forma, la que produce madurez, la que preserva la vida. Y a los 30 años Jesús sale a iniciar su ministerio, es bautizado, y ahí sí el Padre habla. Y el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien estoy complacido. Pero no era conocido, no había hecho ningún milagro, no tenía seguidores, no tenía discípulos, solo venía de su casa. Se me eriza la piel. Nuestros hijos al salir de casa debieran tener al Padre diciendo, este es mi Hijo amado, está completo, está formado, está maduro, está listo para llevar adelante el propósito. Ese es nuestro trabajo. El hilo conductor de Dios en la Biblia es el propósito eterno en Cristo, quien es la simiente de Dios. Necesitamos hacer entrar a nuestros hijos al discipulado para producir en ellos la madurez y que así sean participantes de ese propósito eterno. Siempre lo digo, si nuestros hijos no saben de qué se trata ser cristiano y piensan que ser cristiano es venir a una reunión, estamos fritos. Como lo vimos ayer, nuestra vida es Cristo, nuestra vida es entender la victoria eterna, aplastante, contundente de la cruz. Nuestra vida es que Cristo crezca en nosotros de tal manera que todo el mundo pueda ver al Padre en nosotros, porque el que ve al Hijo ve al Padre. Pero eso empieza en la casa. Nuestros hijos, nuestra esposa, ¿puede ver al Padre en nosotros? ¿Ve a Cristo, entonces ve al Padre? Porque esa es nuestra tarea. Dios terminó la creación y descansó de toda su obra, dice ahí el Génesis.
Las últimas palabras de Jesús también fueron consumados, Él también terminó y reposó. O sea que ahora hay reposo, todo está hecho. Miren qué buena noticia, Dios nos mete en una realidad de vida donde todo está resuelto. ¿No es una buena noticia? Por eso el Evangelio es una buena noticia. Y nosotros salimos a la calle y le decimos, sos un pecador, si no te arrepentís te vas al infierno. ¿Pero eso es una buena noticia o una mala noticia? Una malísima noticia. Y Dios no está dando esa mala noticia. Dios está diciendo, ya lo reconcilié conmigo, vuelvan a mí. Y encima todo está en estado de reposo, todo está resuelto y yo puedo llevar a mis hijos, a mis nietos, a la familia, a la gente que me rodea, a disfrutar de ese reposo que ya nosotros también disfrutamos. Por eso, como dije al principio, lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es dedicarnos a nuestra propia madurez, entender de qué se trata la vida que estamos viviendo. Porque si creemos que es una reunión, al rato no nos gusta esta reunión y nos vamos a otra, que nos guste un poco mejor. Y después ya esa tampoco nos gusta y nos vamos a la tercera y así andamos como golondrina paseando. Y no es la idea de Dios. Claro que se expresa en una reunión y nos encanta la comunidad local, la asamblea local y compartir con nuestros hermanos, pero como vimos esta mañana, la iglesia es espiritual, la iglesia es una, la iglesia es global, la iglesia es las personas en las que Cristo está creciendo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, sujeto a la cabeza que es Cristo. Es la misma persona, es Cristo en la tierra. El Evangelio es participar con Dios en el propósito eterno que ya fue consumado. Miren, lo más glorioso que nos puede pasar no es ser gerente del banco más importante de la ciudad o de la petrolera más grande. Lo más glorioso que nos puede pasar es saber que somos colaboradores con Dios para que Él sea visto en la tierra. Llevando adelante su plan, llevando adelante su obra, la obra de Dios. Juan capítulo 6, es que crean en el Hijo. Qué hermosa obra. Que ya Dios lo había anunciado, ¿se acuerdan? Génesis 3, pondré enemistad entre tú y la simiente entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Tu simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Hay una guerra de simientes, porque es más fácil destruir la simiente. Claro, esto nosotros no lo entendemos porque como que lo pasamos por arriba, pero la simiente, si puedo destruir algo de chiquito, ¿no vieron? Todas las películas hablan de esto. Esto está en la médula del ser humano. ¿No vieron Terminator? Van para adelante, van para atrás, vienen del futuro. Schwarzenegger ya está viejo, ya igual en una máquina se va para adelante, después él no puede ir porque ya no puede ir porque está viejo. Bueno, ¿vieron la película? Y esto está, el ser humano, ¿de dónde saca estas ideas? Los zombies. Porque algo nublado, pero pueden ver la realidad de Dios y la realidad espiritual. Y lo plasman como pueden, pero no pueden inventar. La Biblia lo explica. Y en la historia vemos la guerra de simientes. O no vio que quisieron matar a Moisés. O no vio que quisieron matar a Jesús, se tuvo que escapar a Egipto. Claro, lo que no sabían es que era un hermoso plan de Dios. Porque después Dios dice, de Egipto hice venir a mi hijo. Ya en Éxodo 3 Dios había dicho a Moisés, andad y decirle que deje ir a mi hijo. Y cuando viene Jesús, viene de Egipto. Bueno, no tengo tiempo para meterme por ahí, pero investíguelo. O sea, hay tanta riqueza en las Escrituras. Nada está al azar y un libro, uy, qué aburrido, no sé. No, todo es milimétrico, todo encaja. La Biblia se explica a sí misma. Antes de la cruz, la batalla es para que la simiente no nazca. Luego de la cruz, la batalla es para que la simiente no se desarrolle. Como lo vemos en los primeros días de nacido de Jesús. La batalla no es contra nosotros o las instituciones, sino contra la simiente del Hijo de Dios. Al enemigo, a las tinieblas, no le interesa que tu hijo le vaya mal, le interesa que Cristo no crezca en tu hijo. No importa si tu hijo es malo, bueno, va a las drogas o no, deja de ir a una reunión o no. Lo que a él le interesa es que no vea a Cristo, que no crea en Dios, que crea en cualquier filosofía humana que le dice cualquier verdura que aunque no se pueda probar. Entonces necesitamos entenderlo porque cuando lo vamos entendiendo podemos sentarnos, el discipulado es sentarse en una mesa, compartir como Jesús. Días enteros, comidas, situaciones, problemas. Jesús, te quieren matar. Acá está toda la gente esperándote. Y todas las situaciones. Cada generación tendrá un incremento de la simiente que es Cristo en ellos. Por eso discipulamos a nuestros hijos y generaciones para la formación de la vida de Cristo en ellos. Como dije varias veces, debemos darle de comer bien en casa integralmente y cuando coman mal se van a dar cuenta. No se negocia cuando sabemos qué comemos y para quién vivimos.
A mi hijo no le sirve que yo le diga, esto no tenés que hacer, esto no tenés que hacer, acá no tenés que ir, con este no tenés que hablar, esto no tenés que fumar, esto no tenés que... No le sirve la lista de qué hacer y qué no hacer. Le sirve conocer la vida que vivimos, porque cuando saben de qué se trata, saben cuál es nuestra vida, no se negocia. Yo honro esa vida. Porque nada en el mundo me ofrece eso, nada en el mundo me ofrece vida. La vida de Dios mismo en mí. Y viene una pandemia que paró al mundo entero y yo estoy tranquilo porque Dios está en mí. Y como nos reímos hoy, ¿no? Dejamos de orar, Señor, acompáñenos a casa ahora que nos vamos. Y no, el Señor te dice, no, no te acompaño nada. No puede hacerlo si está en mí. Claro que me acompaña a casa. Pero a veces estamos tan en piloto automático que ni siquiera nos damos cuenta que estamos orando. No entendemos la vida que portamos. Imagínense, eso es una oración en una reunión. ¿Cuántas oraciones, frases, discursos decimos todos los días con nuestros hijos? ¿Cuántas cosas escucharon de nosotros? Que nada tienen que ver con Dios, aunque nos decimos cristianos. Y por favor entiéndame de nuevo, no es un reto, no nos vayamos hoy con un palazo en la nuca, sino entendamos la esperanza que hay en entender su vida en nosotros y que la expresión de su vida va a hacer que nuestras generaciones sean discipuladas y no se vayan para ningún lado, porque no hay a dónde ir fuera de Cristo. No estamos para admirar a nuestros hijos, estamos para formarlos y que se gradúen, para enfrentar las batallas y estar firmes en su carácter para no negociar. Claro que puedo admirar, wow, me encanta mi hijo, yo estoy enamorado de mis hijos, pero mi función es colaborar con ellos. Miren, si yo voy a una facultad durante 6 años y me gradúo de psicólogo, ¿de qué se gradúan mis hijos 20, 25, 30 años viviendo en mi casa? No puede ser que no nos graduemos de nada, son muchos años. Uno va a la facultad y estudia aproximadamente 100 libros para tener un título, una profesión. La Biblia tiene 66 libros. ¿La leíste completa? ¿De qué graduaste? ¿De qué nos graduamos? Debiéramos graduarnos, porque ese es el objetivo de Dios. Toda casa es el instrumento para preservar la simiente de Dios. Dios diseñó la casa, es hoja 1 de la Biblia. La familia es el lugar donde se preserva la vida de Dios. La familia es el lugar donde se multiplica. La familia es el lugar con potencial para gobernar sobre la tierra. No perdamos el gobierno de Dios y la obediencia a su voluntad en las casas. Miren, me preparé el PowerPoint para no irme por las ramas y me es imposible. Hay tanto que quisiera compartirles, pero vamos bien hasta acá. ¿Cuándo voy hablando? ¿Quién me controló? A ver. No voy ni media hora todavía así. ¿Sí, media hora? Me está controlando. Ok. ¿Hasta qué hora tengo? ¿Hasta qué hora tengo? 15 más. ¿Quién me da 15 más? 15, 30, 45. Vamos. Lo que no se aprende por obediencia, se aprende por aflicción. Claro que es más fácil. Miren, chicos, a ver los chicos que están acá. ¿A ustedes les gusta que los padres les castiguen y les saquen el celular, les saquen la tele, les saquen los dibujitos? ¿No sería mejor obedecer? Yo le digo a mis hijos, hijo, yo no te quiero sacar nada. Es más, vos tenés todo es tuyo. Ahora, vos decidís hacer algo, lo perdés. Es tu decisión, no mía. Yo no soy acá el malo que te está quitando el celular, el malo que no te deja salir. No, vos elegiste por desobedecer no salir. Es sencillo. El objetivo es formar a Cristo en ellos. Eso no es negociable. El modelo más claro es Jesús, en quien sus padres formaron a Cristo. Y como dije recién, aunque tenía 12 años ya sabía, ¿sí? Pero no tenía madurez, entonces tuvo que permanecer en obediencia a su casa hasta los 30 años. La sujeción, y esto es muy importante que los chicos lo entiendan, sobre todo los adolescentes que se suelen rebelar un poquito. La sujeción no se basa, aprovecho hoy porque a veces voy a algunos lugares con el coche y me pinchan la rueda de los adolescentes. Como acá no pueden hacer nada. La sujeción no se basa en la razón, sino en la obediencia espiritual para ser formado. Miren, el modelo Jesús tiene 12 años y él se va a su casa con sus papás y él reconoce la autoridad espiritual de sus padres y se queda sujeto en obediencia a ellos hasta los 30 años. Investiguen, no hay más historia, no sabemos nada de Jesús. De los 12 a los 30 años, 18 años Jesús desaparece del mapa. Estaba en su casa. Todos los días, las rutinas, todos los sábados a la sinagoga, aprender la Torá, trabajar con el papá, trabajar en la carpintería, aprender el oficio, estudie cómo eran las familias judías. Jesús, como un señorito, estuvo en su casa hasta los 30 años. ¿Por qué? Porque entendió que la autoridad espiritual fue delegada en los padres para preservar la vida de Dios, para formarlo, para trabajar su madurez, para que esté preparado en el momento oportuno para llevar adelante el propósito de Dios.
Y cuando Jesús tiene 30, el Padre dice, este es mi hijo, lo reconoce. Y comienza su ministerio. Así que la autoridad no es negociable, ¿sí? No es negociable. No somos autónomos. Desde que nos unimos a Cristo tenemos esta tecnología en nosotros. Nada hago por mi cuenta, solo hago lo que mi Padre hace, lo que veo hacer el Padre. Pero eso es una vida que ya está en nosotros. Por eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos, obedecer no es una opción. Y si es necesario sentarlos y mostrarles todo lo que nosotros como padres somos por la responsabilidad que cumplimos. ¿Y saben qué le van a decir? Yo le digo a mi hijo, mirá, te llené la heladera, tenés la comida, tenés internet, te pago la cuota de la universidad, que es bastante cara, tenés la mejor ropa, un buen teléfono. Ah, papá, me echás las cosas en cara. No, no, no. No te estoy echando la cosa en cara. Te estoy mostrando con las evidencias que yo me estoy haciendo cargo de mi responsabilidad como autoridad. Vos, como tu parte, ¿te estás haciendo cargo de tu responsabilidad? Tu responsabilidad es obedecerme, tu responsabilidad es estudiar y aprobar las materias. ¿Lo estás haciendo? Pongamos las evidencias sobre la mesa. Las evidencias tienen razón, no el que le parece. No, yo tengo razón y listo. Y no es un regimiento militar, aclaro por la duda. Son hechos, evidencia, la autoridad es responsabilidad. Siempre estamos discipulando, esto necesitamos asumirlo. Siempre estamos discipulando a nuestras generaciones, dejando una huella, un ejemplo, una vida. No hay forma de no discipular porque es una vida que nuestros hijos imitan. Entonces, debemos ser intencionales acerca de en qué vamos a basar nuestro discipulado. Esto es un poco fuerte. Pasame la siguiente. Pero ha pasado mucho en este último tiempo. Cuando como creyentes nos vemos envueltos y más obsesivos luchadores contra el sistema actual y sus leyes en las diferentes áreas de la sociedad, que en ser fieles administradores de su vida estamos en un verdadero peligro. No podemos ser más expertos en las leyes, más expertos en el tema del aborto, más expertos en el COVID y si vacuna o no vacuna, y no poder sentarnos con nuestros hijos a explicarles de qué se trata el evangelio que vivimos. Todo lo que nace de esta motivación corre el riesgo de que el evangelio pierda su esencia, y si pierde su esencia ya no es el evangelio. Porque si yo no le puedo explicar a mis hijos que el evangelio es Cristo, el evangelio que yo creo perdió su esencia. Si yo le ofrezco a mi hijo o a cualquier persona algo que esa persona pueda hacerlo por su propio esfuerzo, ese no es el evangelio. Porque el evangelio solo se vive viviendo a Cristo en nosotros. Solo es posible porque Cristo está en nosotros. Yo no puedo dar la otra mejilla, yo no puedo orar por mis enemigos, no puedo amar a mis enemigos. Pero Cristo en mí sí. Cristo en mí sí ama. Y es más, a veces hay lucha de intereses. Yo tengo a alguien enfrente y lo quiero estrangular y Cristo en mí me dice, pará, yo morí por él. Y ahí, ¿quién gana? Depende de cuán maduro estoy, es la actitud que voy a tener. Claro que esto choca con, entonces yo tengo que ser un gil, entonces tengo que dejar que me pasen por arriba. Lea Corintios 6. Dice Pablo, ¿no es más vale mejor dejar que los estafen en vez de ir a un juez pagano y que vea la vergüenza de ustedes dos hermanos discutiendo entre ustedes? Pero bueno, después el pastor Daniel le va a explicar todo esto, no quiero ir por ese camino. Dios nos llamó a ser discípulos. Les prometo que en unos minutos estoy terminando. Dios nos llamó a ser discípulos, no a cristianizar naciones. Nosotros no nos sirve llevarle a la gente valores que la gente pueda tomar. En el mundo hay mucha gente con muchos valores, y aún valores bíblicos, valores cristianos, pero por dentro sigue siendo Adán, sigue siendo un muerto maquillado, sigue siendo un sepulcro blanqueado, como decía Jesús, porque no tiene a Cristo. Lo que Dios está buscando es que las personas tengan a Cristo, no que las personas tengan valores y sigan siendo Adán, muertos. Pero ayer hablamos de eso, voy a seguir. Como cuerpo de Cristo maduro estamos para modelar vida. Comiendo el árbol de la vida modelamos en vez de ser modelados, ¿sí? Porque si no el sistema nos modela. Lean Romanos 12, no se amolden a este mundo actual, no tengan los patrones del mundo, sino cambien su manera de pensar para que conozcan la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Somos amoldados muchas veces por el mundo, le ofrecemos a la gente lo que la gente quiere escuchar. Cuando estamos para ofrecerle lo eterno es indestructible, lo eterno nunca deja de ser, tener lo eterno es lo mejor que nos puede pasar, y lo eterno es Cristo, lo eterno es una persona, en nosotros. Aunque en el mundo se caigan las cosas a pedazos, si tenemos lo eterno, tenemos a Cristo, nos mantenemos firmes y en pie, y nuestros hijos ven eso.
Tenemos como familias la gran responsabilidad de dejar una imagen más clara de Cristo en las próximas generaciones. Por eso Pablo le decía a Timoteo, 2 Timoteo, su hijo espiritual, le decía, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Tenemos que llamar a nuestros hijos a considerar, a pensar, a reflexionar. Hijo, ¿no pensaste esto? Mire, su hijo no quiere estudiar. No me estudiás, sos un vago, le damos un sermón. No, ponelo a consideración. Hijo, ¿no consideraste que si no estudiás vas a estar hasta Navidad en la escuela? Una pregunta. Tanto amás la escuela que querés ir a la escuela. Mirá, la verdad me alegro que te encante tanto la escuela que querés ir todo el año a la escuela. Si no estudiarías y aprobarías, estarías en casa de vacaciones. Pero bueno, si vos amás tanto la escuela. Es una pregunta, lo pongo a consideración. ¿Qué hace la persona? Considera, piensa y dice, no me conviene. Si yo no apruebo, el único que se embroma soy yo. Claro, los hijos creen que nos castigan a nosotros. Yo ya estudié 4 carreras, tengo mis títulos, mi trabajo. No es para mí, es para vos. Considera lo que te digo y Dios te dé entendimiento, le decía Pablo. Considerar, pensar, reflexionar es nuestra tarea en familia. Y es Dios el que da entendimiento. Yo no puedo traerles entendimiento este fin de semana. Yo lo que traigo es consideración. Le pongo a consideración cosas. Abrimos las Escrituras, vemos lo que dijo Pablo, lo que dijo Pedro, lo que dijo Juan, lo que dijo Jesús, y ponemos a consideración. Y cuando nosotros empezamos a considerar, Dios dice, ok, te abro el entendimiento. Esa es nuestra tarea en familia. Si crecemos en familia en entender el ABC de la vida en Cristo, estaremos ganando tiempo como iglesia para avanzar como generación en la manifestación de Cristo de manera más exacta en todo lugar. Miren, si nosotros no le dedicamos tiempo a nuestros hijos en casa, cuando nuestros hijos llegan aquí a la congregación, tenemos que salir corriendo a ver a qué líder de adolescente, de joven, el maestro de la escuela dominical, la maestra, ahí las chicas genias que son maestras de los niños, ¿cómo? O sea, y empezamos a perder tiempo porque tenemos que dedicarle tiempo para enseñarles lo que ya tendrían que haber venido a enseñar. En vez de tener a alguien que ya hay que darle una pulidita nada más y largarlo al liderazgo, hay que dedicarle tiempo para formar. Y perdemos una generación. Ahora mire, quiero terminar con esto y compartirle un texto muy conocido, pero a mí me impacta mucho y sobre todo en estos últimos años, que es un texto que está antes de la cruz. Esto que Dios le pedía a esta gente y que ellos hacían, lo hacían sin la vida de Cristo en su interior. Imagínense lo que significa hoy, viviendo a Cristo en nosotros, todos los días, todo el tiempo, en todo lugar. Y oro que ustedes tomen conciencia de esto, porque cuando vayan a su casa van a decidir honrar la vida que portan. Cuando yo estoy consciente de su vida, amo a Cristo, amo la verdad, yo honro su vida y me comprometo con su vida todo el tiempo. Dejo de hacer cosas turbias, dejo de hacer cosas que deshonran su vida, pero no porque alguien me lo dijo, porque decido honrar su vida. Y cuando mis hijos ven eso, mis hijos se apasionan de la misma manera por su vida. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Estos son los mandatos y decretos y ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos y tus nietos, generacional. Teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandamientos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye leche y miel, de tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió. O sea, todo el tiempo hay un ámbito de bendición, un ámbito de multiplicación, un ámbito de generaciones viviendo los principios de Dios. Ahora mire, escuche, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con el ser integral. No amarlo a medias o de a rato en la reunión, amarlo con todo el tiempo. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Miren la intencionalidad que hay aquí. Ahora recuerde que todo esto está escrito ahora en nuestros corazones. Jeremías dice, va a llegar el día en que las tablas de la ley van a ser escritas en su corazón. Hoy nosotros estamos en la etapa después de la cruz, en donde todo esto fue escrito en nuestro corazón. Tenemos a Cristo en nosotros, la vida de Dios en nosotros. Entonces esto debiera ser más natural todavía. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, o sea, todo el tiempo. Y la pandemia mostró como muchos en su casa no sabían de qué hablar, qué hacer.
empezaron a tener problemas de internet porque ya no les alcanzaba el internet, no podían ver Netflix. Y si no tengo Netflix y una película, ¿de qué hablamos? Se nos quemaron los papeles. Claro, porque nunca nos dedicamos a ser intencionales, a hablar, a enseñar, a decir. Miren, nuestra vida es esto. ¿Cómo no vamos a hablar de lo que es nuestra vida? ¿Por qué hablamos de fútbol? Hablamos de los equipos que nos gustan, de política, del trabajo, del auto que queremos comprar. Porque consideramos eso nuestra vida y es natural hablar de eso. ¿Por qué no es natural hablar de Cristo, hablar de la cruz, no hablar mal del pastor en la reunión? Uy, este pastor que vino de Rosario, qué denso, no terminaba más de hablar. No haga eso porque sus hijos ven qué es lo que usted está hablando, qué está diciendo. Hablemos de Cristo, hablemos del Señor. Seamos expertos en enseñarle de qué se trata la vida que vivimos. Que se apasionen por el Señor como nosotros. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio, o sea, todo el tiempo. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Ve que incansablemente, ¿sí?, se nos llama a aprovechar todo tiempo, como un viaje en el jardín de casa, después de una comida, en la sobremesa, en todo momento, hablando de la cruz, orando juntos, leyendo juntos un libro que nos edifique, por ejemplo. Aquí me queda lejos, pero muchas veces viajamos, cuando vamos 500 kilómetros, 1000 kilómetros, viajamos los 4 con mi familia y visitamos congregaciones así. Y muchas veces pasamos horas en el auto leyendo juntos un libro y todos entendemos lo mismo, todos estamos estudiando, todos estamos aprendiendo. Claro que de a rato se ponen su auricular, escuchan su música, de a rato charlamos, tomamos un mate, pero tiene que ser algo natural. Esta es nuestra vida. Incansablemente insistir hasta lograr que espontáneamente sea algo natural en casa. Claro, nosotros confundimos con el culto y queremos llevar al living de casa, repetir esto, y ponemos un atril y queremos hacer la guitarra, y queremos repetir el culto en casa. No se trata del culto, se trata de una vida. No está mal que hagamos el altar familiar, el culto familiar, el nombre que usted le quiera poner, pero tiene que ser algo tan natural que usted se levante. Mire, yo estoy viviendo una vida en este tiempo y no es autorreferencial, por favor entiéndame. La pasión por el Señor se transforma con tanta fuerza que uno se levanta en la mañana, abre los ojos y piensa en Cristo. Y estás parado en un semáforo y te viene una palabra, ¿qué tengo que enseñar? Y estoy todo el tiempo meditando en esto, porque esto es nuestra vida. Naturalmente, todo el tiempo. Es una charla permanente. Hagamos solo lo que el Padre nos dice que hagamos. Lo que Dios gobierna está en estado de salvación, en estado de reposo. Acuérdense, nada hago por mi cuenta, solo hago lo que ve hacer el Padre. Es Cristo en nosotros. Él puede hacer solo lo que ve hacer el Padre. Y todo lo que el Padre nos pide y lo que el Padre gobierna está en estado de reposo. Vivir la vida de Cristo y ser conformados a su imagen es una vida de reposo. Y vaya que necesitamos reposo. Pero quiero repetir esta placa de la mitad de la enseñanza. Que la expresión de su vida sea tan fuerte en nosotros, que nuestros hijos quieran su vida por lo que ven en nosotros, más que por lo que le decimos. Y esa es la palabra que quisiera que le quede en su espíritu, en su corazón en este fin de semana. No mire lo natural, mire el espíritu, mire a Dios y dedíquese a madurar, dedíquese a crecer, dedíquese a amar al Señor. Expresemos una vida que sea la que nuestros hijos, nuestros nietos quieran vivir. Y en las generaciones se va a ver preservada la vida de Dios. Amén. Y ahí tienen al final un correo electrónico, si podés poner la placa final, por favor. Y voy a cerrar con esto. Porque también le dejé por WhatsApp al pastor, después si alguno lo quiere por WhatsApp, si me escriben en la placa final, antes. Se pasó de largo. Ahí tienen un correo electrónico, davidfirmanlibros@gmail.com. Si me escriben, les prometo, les voy a enviar. Yo escribí un libro durante la pandemia que se llama Familias que discipulan a sus generaciones. Es un libro entero, ¿sí?, que se los voy a regalar porque el Señor me lo hizo escribir para regalar. No lo voy a imprimir, no va a estar en papel, solo está en versión digital. Y es gratuito. Así que me mandan un correo electrónico, yo se los mando, un libro de 200 páginas, de 100 y pico de páginas, con mucho contenido, mucho material para discipular a nuestras generaciones. Es un regalo que te quiero dejar, y si no lo tienen, no, por favor, si lo tienen por WhatsApp, el pastor se lo puede mandar a los hermanos de Sarmiento, los que no tienen acceso a un correo electrónico, por WhatsApp se lo pueden pasar, pásenlo con libertad a quien quieran. Quieren usarlo para discipular a alguien con ese material, úsenlo porque está preparado para eso. Amén. Le invito a que se ponga de pie ahí donde está. Y voy a terminar esta parte que me tocó en este largo fin de semana.
feliz de servirles, honrado de el privilegio, porque podría ser cualquier otro el que esté aquí, pero el Señor, por pura sentido del humor, quiere que sea yo. Pero de verdad, un placer conocerles, algunos verles a otros de nuevo, compartir este tiempo, y oro que el Señor nos inquiete, nos despierte, nos apasione por su vida. Y le animo en este tiempo a orar lo mismo, que Señor, por ahí no entendí mucho, pero como Pablo le dijo a Timoteo, lo voy a poner en consideración, voy a considerar lo que vi, lo que escuché, lo voy a poner a estudiar, voy a buscar las escrituras, empezar a investigar. Señor, dame entendimiento. Amén. Hacemos esta oración. Papá, gracias por esta noche, gracias por este tiempo, gracias porque hemos podido compartir todo este fin de semana, Señor, la comunión, pero gracias por sobre todas las cosas porque nos pudimos sentar a tu mesa y se nos sirvió el pan de vida que es Cristo. Gracias, Señor, gracias porque ese pan nos nutre. Y como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, aunque somos muchos, somos un solo cuerpo porque comimos el mismo pan. Señor, que podamos ser padres, madres, que le den de comer a nuestros hijos el pan de vida. Señor, que nosotros podamos comer tu pan, Señor, todos los días, de manera que crezcas en nosotros, te formes en nosotros, para que tu expresión en nosotros sea tan fuerte que nuestros hijos quieran tu vida por lo que ven en nosotros. Esa es nuestra oración en esta noche, Señor, y creemos que vamos a ver a nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos amándote, sirviéndote, viviendo tu vida, Señor, y siendo de impacto en las generaciones, para gloria de tu nombre. Sé glorificado en todo, Señor. Amén. Amén.